Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 6 de septiembre del año 2023. ¿Con quiénes estamos? Voy primero a los saludos acá en la mesa. Saludo entonces a Desiree Pagliarini. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a la audiencia. Del otro lado, frente a ella, Gabriel Budiño. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Emiliano? Y ahora saludo a quienes nos acompañan a distancia. Ana Laura Pérez. Buen día. Hola, buen día para todos, ¿cómo andan? Y otro periodista, Ana Laura periodista, también periodista, Gonzalo Ferreira. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal? Un gusto, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no contábamos contigo en la tertulia. Gracias por acompañarnos en esta integración mixta que hacemos, ¿no? De tertulianos identificados como tales y periodistas. Vamos a ver qué combinación da, qué resultado da. Por ejemplo, cuando tratemos este primer asunto, que no es la primera vez que aparece en estos espacios. El Frente Amplio interpelará a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo por la gestión de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que viene siendo cuestionada por presuntos casos de clientelismo político. El llamado a sala fue aprobado ayer en la Cámara de Representantes, con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el diputado del PERI, César Vega. El Partido Nacional y el Partido Colorado no apoyaron la moción porque entendían que la convocatoria debía realizarse en régimen de comisión general, una instancia que, ustedes saben, a diferencia de la interpelación, no genera consecuencias políticas para los ministros. Pero además, blancos y colorados argumentaron que el llamado debió haber abarcado la gestión de la delegación uruguaya en Salto Grande en el periodo 2005-2023 y no solo 2020-2023 como pide la izquierda. El Frente Amplio promovió la interpelación después de que el Poder Ejecutivo aprobara el mes pasado una partida de refuerzo de 200 millones de pesos para la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cuyo presidente, Carlos Albizu, es señalado por prácticas clientelísticas, entre ellas la contratación de varias decenas de correligionarios partidarios. El miembro interpelante será el diputado frente amplista Nicolás Viera, del MPP, que dijo tener constatados 35 ingresos de forma directa, encargos que señaló debieron ser concursados y que están correspondiendo a militantes del Partido Nacional y el Partido Colorado. Los indicios marcan de que bajo esta administración, donde además no tiene participación la oposición, porque es una delegación integrada por 3 miembros del gobierno uruguayo, estén ingresando funcionarios que la gran mayoría, por no decir casi todos, tienen una afiliación política partidaria y un rol militante tanto dentro del Partido Nacional en el sector Aire Fresco como en el Partido Colorado en el sector Vamos Alto que conduce el senador Coutinho. ¿Qué más? En Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos volvió a reclamar ayer una auditoría completa que arroje luz sobre cómo se manejan los recursos de la Comisión Técnica Mixta. Concretamente fue en su audición en Radio Oriental, donde Manini sostuvo que es el mejor camino para cortar de una vez con todas las especulaciones y saber cuál es la verdad. Otro que habló ayer del asunto fue el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Señaló que el gobierno estaba investigando las contrataciones realizadas por la delegación uruguaya en la Comisión Binacional. Lacalle Pou fue consultado sobre el tema durante la inauguración de obras en un tramo de la Ruta 3 entre Salto y Bella Unión. Nosotros estamos haciendo un estudio acabado de cada una de esas contrataciones. Yo no puedo decir hoy, no puedo ser concluyente si no ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado algunos de estos contratos en Salto Grande. Bueno, Lacalle Pou sostuvo, si hay que tomar alguna medida, se tomará. Remarcó que constantemente en Salto Grande se realizan auditorías internas y externas. Ahí con esta frase, sin nombrarlo, estaba aludiendo a Manini Ríos, porque habló de algún dirigente que por desconocimiento había pedido un estudio de ese tipo. El presidente aseguró, además, el primero que quiere que las cosas se hagan bien es el gobierno, y apuntó, si hay excesos, seremos contundentes. Lacalle Pou dijo también que la gestión en la Comisión Técnica Mixta es muy buena y es bien valorada por los salteños. Hace muchos años que reclamaban que las regalías de Salto Grande no fueran al sur o terminaran en el gobierno central, pedían
y es lo que se está cumpliendo, que hubiera una fuerte inversión en la sociedad de la región, que no es solo Salto, también es Paysandú, Río Negro, Artigas, dijo. Los escucho, ¿cómo están viendo este nuevo giro de este tema? A ver, Gabriel. No, quizás lo que llama un poco la atención es ese desorden de creer, por un lado, de que no existen las auditorías y por otro lado creer que las auditorías son la solución para todo. Y ahí hay un punto que me parece relevante, que tiene que ver con el control permanente y cómo se llega a auditar incluso organismos binacionales como este, ¿no? Es decir, la transparencia en organismos que sustancialmente lo que hacen es manejar fondos públicos es importante, pero la solución a este tipo de incidentes no pasa por auditorías puntuales, digamos, ¿no? Pasa por cómo se fiscaliza eso, ¿no? Y por ejemplo, en este momento en la Comisión Técnico Mixta hay solo 3 representantes y los 3 son del oficialismo y por lo tanto no hay un control de la oposición, tampoco es claro el control que tiene el propio Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La ministra Susana Arbeleche decía, no, yo paso fondos pero no tengo injerencia sobre eso. En el Parlamento, por lo visto, tampoco tiene muy claro cómo se controla esta institución, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante como manejar una institucionalidad de cómo es la gobernanza de este tipo de organismos, ¿no? Eso es uno de los puntos que me parece importante. Y el otro es que me parece que otra vez los gobiernos, y aquí no incluyo solo al gobierno actual, ¿no? Suelen ser como muy lentos en las reacciones, ¿no? Es decir, lo esperable sería que ante la mera sospecha, cuando esto se vuelve, digamos, un tema de discusión, se disparen rápidamente y se tome distancia de esas cosas, ¿no? Y el presidente, una vez más, va por el camino de decir, no, esta es una persona de mi confianza, si hay algo, se investigará, y en realidad es algo que uno espera que fuera como al revés, ¿no? Es decir, ante la mera sospecha, tomo distancia y que se investigue a fondo y se reporte y se sea transparente en estas cosas. Yo creo que eso debilita una vez más al gobierno en esa visión de tengo amigos que me traicionan, digamos, ¿no? Y eso creo que no está bueno, ya sucedió con Penades, sucedió con Astesiano, o sea que tomar distancia de estas cosas me parece importante. De todos modos, parece estar habiendo, ¿cómo decirlo?, un aislamiento de Albizu, ¿no? Sí, de varios actores políticos que han marcado eso, ¿no? Botana de una vez se paró y comentó que había que ver qué pasaba ahí, que habían excesos. O sea, me parece que es un poco por donde va. También igual el sistema político creo que ha aprendido a cuidarse un poco más en el tema del clientelismo. Porque una cosa era el clientelismo, a mi parecer, ¿no? Perdón, no sé si ya terminaste. No. Una cosa, a mi parecer, es el clientelismo cuando las redes no existían, cuando todo era un poco más oscuro, en el sentido de que era más difícil tomar conocimiento de a quién habían ingresado en tal o cual organismo. Y otra cosa es hoy, donde todo se sabe inmediatamente y donde es muy difícil mantener algo a las sombras. Entonces, el sistema político ha aprendido, o por lo menos yo lo veo aprendiendo, a irse desmarcando de eso poco a poco. Y, bueno, mis comentarios puntuales sobre esto es, lo primero es que creo que está perfecto que se investigue ya. Hay que ver cuáles son los excesos que tiene. Entiendo que la comisión mixta funciona bien, tiene un buen funcionamiento y por ahí también creo que va el tema de no una respuesta tan rápida o no un control a la gobernanza, como vos decías, porque es algo que funciona bien, que todo el mundo está más o menos de acuerdo, que va bien, que recauda bien. Entonces, lo que funciona bien, creo que un poco la mirada es, bueno, no le metamos tanta lupa porque por algo funciona bien y recauda bien. Ahora, eso nos permite una enseñanza en este caso, y espero que para futuro también, que el hecho de que el organismo o la comisión o lo que sea funcione no significa que esté todo en orden, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera fiscalizar eso. Estoy muy de acuerdo con Gabriel, de qué manera fiscalizar de una manera más regular, porque claramente acá lo que pasa es que, bueno, la gente se dejó estar un poco, el sistema no ve lo que está produciendo de manera sostenible. Y por otro lado, lo que sí veo es, a ver, a mí
no sé si comparto tanto lo que comentaba Gabriel de los comentarios del presidente y de la respuesta. Yo creo que el presidente lo que hace, como cualquier líder que tiene un equipo de trabajo que él colocó, que él le dio el aval de alguna manera, es, bueno, intentar respaldar hasta ver qué pasa, ¿no? O sea, y creo que esto no es una cuestión como la de Penades, que estábamos hablando en otros términos muy graves, muy delicados y que trata de temas humanos concretamente, sino que acá hay, bueno, a ver cuál es el funcionamiento y qué está sucediendo, si es correcto o no correcto. Yo no veo tan mal que el presidente como que, bueno, primero salga a respaldar al equipo que él mismo eligió de alguna manera y que también a él lo respaldan a su vez, y por lo tanto, por mientras se investigue, ¿no? Pero claramente, seguramente hay temas de clientelismo. ¿Cómo fue que lo dijo? Es una persona de confianza, una persona que ha trabajado muy fuertemente por el departamento y además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal, que eso no cuenta a nivel gobierno, pero lo tengo que decir porque hablo no solo como presidente, sino como persona. Sí, algo que a la calle le hace mucho hincapié en todos estos casos mencionados antes, ¿no? Es decir, para mí esa mezcla del aprecio y afecto personal está bien para su valoración personal, pero no en su investidura presidencial y cuando se le pregunta como presidente de la República sobre alguien que ejerce un cargo que además tiene esa otra componente que para mí hace ruido a esto, que es ha hecho una muy buena gestión, como si eso fuera validador, digamos, de cualquier tipo de exceso, ¿no? Entonces, para mí hay que ser cuidadoso con esas cosas y evitaría, digamos, ir por ese camino de los respaldos personales. Sí puede dar un respaldo político si lo considera necesario, pero no ir por ese lado personal. Preferiría, digamos, que se mantuviera lo institucional. Pero la calle lo hace en forma sistemática. Sí, lo que pasa es su forma de expresarse, me parece, y él viste que hace la diferencia también. Por otro lado, que lo dejó para una segunda intervención, el tema del clientelismo y de cómo estamos muy acostumbrados al clientelismo en todo el sistema uruguayo. Y no solo nos hace ruido cuando hay un exceso. Cuando es excesivo, cuando ya es grosero, ahí es que decimos, ay, ¿qué está pasando? Pero el clientelismo es, yo diría que el vicio con el que estamos más acostumbrados a vivir en el sistema uruguayo. Pasa que acá tiene, si es clientelismo lo que estamos viendo, tiene otra escala, ¿no? Por el tipo de organismo que es por el tipo de retribuciones incluso que están de por medio. Pero vamos a ver qué dicen Ana Laura y Gonzalo, a ver otra mirada. Como periodistas, ¿cuánto hace que se ocupan o tratan o escriben sobre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y sobre todo la delegación uruguaya en... Bueno, eso. A mí algunas, como no ahora, que sí, pero en general en este tema, algunas afirmaciones me resultan sorprendentes. Después veremos si Gonzalo tiene la misma visión. Hay una cuestión de escala, que habrá que determinar cuál es la escala de lo que ocurrió ahora. Pero si algo que es histórico, es que las comisiones técnicas mixtas se usan para eso. O sea, a mí me resulta como asombroso que los desayunemos de una práctica que todos los partidos políticos han incurrido, que es sistemática. De hecho, es siempre la misma, y paso a describirla. Es el lugar al que van los políticos que son considerados importantes o relevantes, o que históricamente han tenido cargos y en un momento se quedan sin votos o sin cargos. Se puede hacer una lista, ¿sí? Vamos a no nombrar gente, pero cualquiera que googlee va a encontrar ese perfil, colorados, blancos, del Frente Amplio, es como el mismo perfil, pero con un nombre diferente. Y esto es, desde la salida de la democracia hasta acá, en la Comisión Mixta de Salto Grande, en la CARU, en un montón de otros organismos que tienen más o menos las mismas características, ¿sí? Y sobre todo que tienen dos condiciones. Un sueldo enorme, que ronda los 400.000 pesos en general, y la verdad que muy poquísima exposición pública, un nivel de presión bajísimo. Yo no sé, como decía Desiree recién, si están haciendo las cosas bien o no. La verdad, tampoco creo que la opinión pública sepa para qué sirve y qué sería efectivamente que una comisión de este tipo haga las cosas bien. Creo que hay que discutir, ya que está esto sobre la mesa, si las atribuciones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, para la que fue creada en un momento, siguen siendo relevantes hoy y se sigue necesitando la cantidad de gente que tenían en ese momento. Es interesante. Esa pregunta está buena, por lo menos para planteársela, ¿no? Para revisar.
Exacto. Entonces me con parece... un pequeño detalle, ¿no, Ana Laura? Estamos hablando de un organismo internacional, ¿no? O binacional correcto. en particular, ¿no? Es que hay organismos de estas características con Argentina, también hay con Brasil, por eso digo que hay más de uno, y de repente ahora estamos poniendo la lupa en uno, pero tal vez sería interesante revisar, como decía Gabriel, la gobernanza y los objetivos y las tareas de todas, ya que nos sentamos, las revisamos todas. Pero a mí me resulta como que es como que nos estamos desayunando de una cosa, es como uno no termina de entender si hay cierta ingenuidad de parte de algunos legisladores que de repente no estaban en el sistema político hace 10 años, o si es como una especie de juego extraño donde estamos todos diciendo, ay, qué horrible, le pagábamos toda esta plata a la gente por trabajar ahí. Se la pagamos hace 20 años, 25. Entonces, es como interesante esa discusión. De nuevo, puede haber un tema de escala, puede haber, como decía Desiree, un tema de que en este caso el clientelismo es más grande y nos podemos sentar a discutir. Pero ha habido figuras de todos los partidos políticos, intendentes que perdieron o tenían 5 años que no tenían un cargo, ex vicecancilleres, diputados, senadores, un ex vicepresidente, varios han ocupado esos lugares. Entonces, de todos los partidos, yo insisto, por eso me resulta curiosa la discusión. Es un organismo que tiene 50 años de historia ya, ¿no? A esta altura. Exacto. 50 años. Hay que revisar, requeriría eso, un acuerdo binacional a su vez, ¿no? Pero también se pueden revisar prácticas del sistema político uruguayo en concreto. Creo que acá hay un factor delicado, especialmente sensible en esta coyuntura, que es el hecho de que la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande la encabeza un notorio dirigente del Partido Nacional de Salto que aspira a la intendencia, ¿no? Que va a ser candidato a la intendencia. No sé si así, en estas condiciones, se ha dado antes. Esto le pone un foco especial a su gestión, ¿no? ¿No? Creo que sí. Sí. A ver, Gonzalo. Me paro un poco sobre lo que dice Ana Laura, que comparto 100%. Yo venía con una mirada bastante similar sobre ese aspecto, viniéndolo con lo que planteás vos, Emiliano, sobre el dirigente Albizu en particular. También tiene mucho que ver con eso que dice Ana Laura, porque Albizu llega ahí luego de perder la elección municipal por muy poco y por no haber logrado la coalición que gobierna a nivel nacional un acuerdo local en Salto que hubiese hecho que Albizu, porque fue el más votado, le ganó a Coutinho, digamos, sea el intendente si hubiesen ido en un paraguas conjunto, como en algún momento se habló. Pero el comentario de Ana Laura a mí me da pie para ir sobre otro punto que tiene que ver con lo que ella está planteando, que es como una mirada un poquitito más macro, que temo que sea, y hago ahí como un disclosure, digamos, que hace un año que no estoy viviendo en Uruguay, entonces miro en la actualidad capaz que con un poco, con ojos distintos a que si la estuviese cubriendo como lo hacía hasta hace un tiempo en el territorio, pero siento que a veces los debates, y más ahora cuando se acercan la campaña electoral y ya se empieza a sentir eso con una presencia demasiado grande, a ver, ¿cómo lo digo? Temo, digamos, que, o más que temo, advierto que cierta preocupación por temas que son la portada, digamos, son el tema principal de Uruguay y que realmente no le cambian la vida a la gente. Es decir, si nos vamos a enfrascar en una campaña electoral, estaría bueno que oficialismo y oposición, si van a dedicarle, no sé cuántas horas serán, 12 hasta 24 horas para tener a los 99 diputados, a 2 ministros presentes en sala, estén discutiendo temas que realmente impacten en la vida de la gente y no asuntos como este. No porque no me parezca grave que exista el clientelismo. Obviamente que si esto se confirma y tiene la dimensión que tiene, está bueno que se señale, no estoy cuestionando eso, pero sí me preocupa un poco que los temas centrales de la agenda política
sean estos, cuando, como decía Ana Laura, esto es algo que viene sucediendo desde hace décadas, digamos, y simplemente ahora se utiliza como parte del juego político, digamos, entre oficialismo y oposición. A ver, estoy mirando mensajes de los oyentes y a propósito concretamente del planteo de Ana Laura, que ahora después lo refuerza Gonzalo, vienen varias observaciones. Dice, por ejemplo, que se está tratando de manera uniforme el manejo de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande a lo largo de varios periodos de gobierno, cuando las cosas no fueron siempre así, cuando hay antecedentes de otro tipo de manejo, ¿no? Y entonces, en particular, también varios oyentes citan el comunicado, esta especie de carta que en estos días está haciendo circular quien encabezó la delegación uruguaya en la comisión, ahora en el final del gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez, Gabriel Rodríguez Fleitas. Esto viene a cuento de una nota que se hizo en una emisora colega donde se entrevistó a Albizu y entonces se hacen una serie de puntualizaciones. Es muy largo ese texto, pero por ejemplo, la primera precisión que hace es su profesión. Soy ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad de la República en 1993, empleado de UTE desde 1989. Todos los cargos que he desempeñado en esa empresa fueron alcanzados por concurso. En fin, empieza por destacar su profesión, a partir de la cual fue designado por el presidente Vázquez en su momento, en 2005, al frente de la delegación uruguaya. Y después, a propósito de lo que Albizu había señalado y a propósito de lo que dice buena parte de la discusión sobre ingresos y cuota política en ese organismo, señala, durante la gestión que nos tocó integrar y en parte dirigir entre 2005 y 2019, el único ingreso político fue el secretario de la delegación del Uruguay, como está previsto en el reglamento de la delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande, aprobado por el gobierno de Uruguay en la década del 60. Salvo ese caso, no hubo otros ingresos de carácter o por cuota política. Quien asevere lo contrario debe demostrarlo. Los demás ingresos a la plantilla de empleados uruguayos fueron resultado de concursos o mecanismos de selección internos externos sin preguntarles a quién votaban en las elecciones. Bueno, después sigue, ¿no? Porque la carta es una carta muy documentada, llena de datos, y por ir a otro de los capítulos que incluye la carta, el que tiene que ver con las consideraciones más generales. Dice, la prioridad en la gestión entre los años 2005 y 2019 estuvo puesta en profesionalizar la gestión, calidad de recursos humanos, optimizar la estructura, modernización de sistemas informáticos, poner en valor la represa hidroeléctrica y el anillo de interconexión eléctrica con Argentina, recomponer el vínculo social con las comunidades apostando a la cooperación institucional, buscando promover vínculos no paternalistas y cuidando los recursos, pero sin dar la espalda a la región. Salto Grande es muy importante para el país por varias razones. Genera un porcentaje muy alto de la energía que Uruguay necesita, asegura la interconexión de 2.000 megawatts con Argentina, regula la frecuencia del sistema eléctrico, mantiene más de 100 estaciones hidrometeorológicas aguas arriba de la represa, contribuye a la gestión ambiental del sistema río-lago, tiene un activo de más de $1.000 millones y un largo etcétera. Lamentablemente, la lista de hechos que cuestionan la buena administración pública en la actual administración es más extensa y abruma, sigue diciendo esa carta. Sí, yo tenía una discrepancia ahí con el planteo que hacía Ana Laura, justamente que iba en ese sentido, ¿no? Porque lo que describe Ana Laura, que lo comparto y creo que es indiscutible, tiene que ver con los cargos directivos, digamos, ¿no? Pues la comisión técnico mixta tiene 3 cargos que sí son de designación de presidencia y que sí son los 3 cargos de dirección política, y lo mismo pasa con la CAP y otros que tienen integrantes que sí. Creo que a veces este ejemplo que mencionaba del director anterior de la Comisión Técnico Mixta en el gobierno del Frente Amplio,
demuestra que no siempre es así, pero bueno, generalmente, efectivamente hay políticos que una vez que no tienen su cargo terminan en este tipo de organismos, como decía Ana Laura, de bajo perfil y que la mayoría de la gente ni siquiera saben que existen, ni para qué están, ni cosas por el estilo. Pero en este caso no estamos hablando de esos 3 cargos de la comisión, sino que estamos hablando, o por lo menos lo que se está mencionando son cargos funcionales, digamos, puestos de trabajo. Contrataciones directas. Contrataciones directas, pero me refiero no para la dirección política de la comisión, sino hacia abajo. El otro tema que para mí no es menor es este tema de si hay o no alguien de la oposición en la comisión, es decir, alguien que pueda dar seguimiento a lo que ocurre en el día a día de la comisión desde la oposición, cosa que en el periodo pasado había y en este no lo hay. Y el otro tema que para mí es importante mencionar es de que no es menor el trabajo de Salto Grande, ¿no? Es decir, es una institución clave para el país, obviamente por temas de energía, etcétera. Por lo tanto, considerar que, bueno, se pusieron ahí algunas personas decoladas haciendo clientelismo político en un organismo no es un tema central. Para mí es un tema central. Uno de los temas que más preocupa quizás a la ciudadanía en general tiene que ver con esto de la clase política, ¿no? Digo, para hacer algún paralelismo también con el discurso de Milei, digamos, alimentado a veces por este tipo de cosas que son menores. Entonces, las reacciones rápidas de los gobiernos a situaciones que son de dudosa no solo legalidad, porque acá importa también, más allá de si es legal o no, la decisión política de esos temas, me parece que no es tan trivial y para mí es correcto que esté sobre la mesa, digamos. Ana Laura o Gonzalo, a propósito de esos mensajes que yo leía recién y a propósito de esa carta que en esos mensajes se cita de quien fue presidente e integrante de la delegación, porque en un periodo fue presidente y en otro fue miembro de la delegación de Uruguay, Gabriel Rodríguez Fleitas. Sí, a ver, a eso me refería yo cuando hablaba de escala. Es correcto lo que dice Gabriel, que en este caso lo que se denuncia es la entrada, además de cargos que deberían ser técnicos. Entonces, por eso yo a eso me refería cuando decía, bueno, en este caso hay una cuestión de escala. Pero esta cuestión de como que descubrimos que existe un organismo donde la gente gana 400.000 pesos por... O sea, yo no discuto, no tengo elementos me parece que no tengo los conocimientos para saber, para escalar la relevancia de un lugar como este. Ahora, sí me parece muy discutible que defendamos que los sueldos de 400.000 pesos están bien puestos ahí y en los organismos de educación, de la enseñanza o en lugares como la salud no nos parezcan esos sueldos. Y curiosamente, esos sueldos siempre aparecen en este tipo de organismos, ¿no? O sea, siempre hay organismos así que administran cosas que son como, de nuevo, no digo que sea importante y muy relevante, pero el agua también es muy relevante. Y no hay esos sueldos en los organismos que administran eso. Y la educación también es muy relevante y no hay sueldos de este tipo. Entonces, la verdad, nadie le está quitando relevancia, pero como la economía es la administración de los recursos escasos, siempre hay que decidir a quién le damos más que al otro. Y entre muchas cosas que probablemente sean muy importantes. Entonces yo me permito sentir que esto no es la primera vez que pasa con este tipo de organismos y con otros de similares características, pero aparecen estos sueldos que son como que uno no termina de entender y que tienen, yo creo, también mucho que ver con una dinámica que no me parece menor, además, de convivencia con reglas de juego de un sistema político que es diferente al uruguayo. Con todo el respeto del mundo, pero eso también juega en la escala, ¿no? O sea, lógicas porque estas cosas también hay que emparejarlas con lo que se hace del lado de la misión de Argentina. Y tenemos claro que es diferente en muchos casos la visión que el argentino promedio tiene de cómo debería funcionar su sistema político. Entonces, eso para mí también juega. Para levantar el punto un poco de lo que decía Gabriel sobre la importancia del tema, yo insisto, creo que el tema del clientelismo es un asunto grave y obviamente que merece debate público y la lupa del periodismo, de la oposición y de todos nosotros. Lo que a mí, a la distancia, me llama un poco la atención es que sea el tema central de la agenda política que va a
a llevar a que durante 24 horas 2 ministros estén junto con 99 parlamentarios discutiendo este asunto, cuando en algunos de los casos ni siquiera es responsabilidad directa, digamos, lo que sucede allí. Otro tema que me gustaría abordar mínimamente, al menos, es el tema de la reacción del presidente. Yo no comparto con que el presidente haya salido a respaldar lo que sucede. Yo creo que estamos leyendo mal la información si decimos que la calle salió a respaldar al presidente de la comisión, a Albizu. Yo creo que, por el contrario, para lo que han sido las reacciones del presidente ante otros casos de correligionarios del Partido Nacional, ya no de otros socios de la coalición, que ha sido bien distinta la reacción inmediata, digamos, pero ante otros dirigentes del Partido Nacional, marcó cierta distancia. Sí comparto, y creo que ahí la calle vuelve a caer en un error, más cuando se discute un tema de clientelismo o de amiguismo o de lo que sea, traer arriba de la mesa de que él sea amigo o no amigo de un dirigente. Eso me parece que no tiene ningún sentido que lo ponga arriba de la mesa, y estoy de acuerdo. Me parece que no contribuye ni a la discusión ni contribuye a él mismo. O sea, creo que daña su propia imagen, pero no leo las declaraciones de la calle como un respaldo, sino como, al contrario, un cierto tomar distancia para estudiar el caso y tomar decisiones. Es cierto, sí, que recuerdo apenas empezó el periodo de gobierno, el caso de Antel, por ejemplo, o en otros casos de dirigentes que no han sido del Partido Nacional, que sí ha habido una ejecución mucho más express, que se les ha pedido la renuncia de manera mucho más inmediata de lo que sucede en este caso, cuando hay cuestionamiento incluso a la interna del Partido Nacional. Sí, además llama la atención que este debate se instale con tanta fuerza en este momento, porque en definitiva, ¿por qué ocurre? Porque el Ministerio de Economía aprobó en agosto esa partida adicional, rendición. Ese refuerzo. No es rendición de cuentas, es una partida ahora. Es una partida para reforzar el presupuesto en este momento de la delegación uruguaya, que, según se aclara, es algo que se ha hecho ya en los últimos años. Entonces, ¿a dónde voy? A que esta discusión pudo haberse instalado hace un año. Estamos en 2023. En el 2022 se hizo lo mismo. La delegación uruguaya necesita de estos refuerzos presupuestales del gobierno central y los ha ido teniendo. La pregunta es por qué entonces la discusión se plantea esta vez y no hace un año. ¿En qué estaban pensando los dirigentes políticos hace un año? ¿Por qué ahora, no? Pero creo que la campaña electoral empieza. Bueno, claro, yo tengo la impresión de que eso cuenta, claro, ¿no? Incluso, bueno, si ahora el Poder Ejecutivo dice, o la Presidencia dice, estamos revisando, bueno, es alentador que esté revisando, pero ¿por qué no revisó hace un año? ¿Por qué no revisó hace...? También está en discusión todo el tema de, bueno, si los recursos en la rendición de cuentas se negaron o por lo menos no se pudieron destinar a determinados organismos que lo estaban pidiendo y que reclaman de que quedaron cortos, como ACE, etcétera, ¿por qué se genera esta partida? O sea, ¿en qué se justifica esta partida? Sí, es un poco el año pasado ocurrió lo mismo, sí, también cuando se discutió la rendición de cuentas se dejaron rubros afuera. No, sin duda que hay un manejo político igual también en el recurso de la interpelación. O sea, a ver, ¿por qué se tenía que llevar una interpelación? ¿Por qué no se podía pedir de última a los ministros que fueran a la comisión y rindieran cuentas en la comisión, o un llamado de comisión general? O sea que hay obviamente una oportunidad que se aprovecha para hacer un juego político, pero de todas maneras yo no castigo al sistema político yo entiendo un poco lo que dice Gonzalo de, bueno, ¿por qué hablamos de estos temas cuando hay otros temas que son más prioritarios? De todas maneras, a mí no me parece mal que el sistema político en determinados puntos se baje un poco del carro del día a día, de los temas que son más cotidianos, y haga un frente y diga, bueno, vamos a ver qué está pasando acá. A mí eso no me parece mal. Yo creo que es la forma que tiene el sistema político de sanear ciertas cosas. Quizás esto se vino haciendo así. Yo comparto totalmente lo que decía Ana Laura, de que, chocolate por la noticia de que esto existe y ha existido en un montón de cargos. La Caru, bueno, también se me viene a la mente, y pasa. Ahora, está bien y es parte de el saneamiento
saneamiento que hace el sistema político de encontrar el momento, ya sea por un hecho o por otro, de decir, bueno, vamos a rever si esto que estamos haciendo y que hemos venido haciendo así, o que viene existiendo así, hoy tiene cabida. Si hoy lo permitimos, hace 10 años, 15 años capaz que lo permitíamos como sistema político y nos parecía bien o a nadie le interesaba. Hoy lo permitimos. Hoy está bien que haya esas contrataciones directas. ¿Qué están haciendo? A mí eso no me parece mal. Y lo digo desde un lugar que me ocupa más en el oficialismo que en otro lugar, ¿no? Pero me parece bien. Eso me parece correcto. Ahora, de verdad, si vamos a hacer esto, bueno, que haya un compromiso político real de la oposición y el oficialismo para rever las cosas que nos están haciendo bien. Que no quedemos en el chicaneo político. Eso sí es mi pedido. Que esta interpelación no quede en, bueno, salimos a interpelar, salimos a matar al oficialismo y después vemos qué hacemos. Ya está, salimos de las cámaras, se hizo toda la interpelación, gastamos horas de nuestra vida y ya está. Ver, ¿no? Eso es lo que no quiero que pase. Esta interpelación se da en un contexto diferente quizás de otras interpelaciones por otros temas. ¿A qué voy? A que dentro del Partido Nacional hay voces muy críticas con la gestión de la delegación uruguaya. Era Papá Noel, ¿no? Que había plata y repartía. Lo de Botana fue muy cruel, fue muy y muy hiriente. Y está Cabildo Abierto también, ¿no? Con una lupa puesta allí. Entonces, quizás esta interpelación no sea como otras que se resuelven simplemente con el trámite de que se declaran satisfactorias las explicaciones, ¿no? Ver cosas, capaz que hay cosas que se están haciendo bien. Ana Laura decía, bueno, los sueldos de 400.000 pesos, está bien, es un sueldo altísimo, es un disparate y en otros rubros que consideramos esenciales no se dan. Pero hay que ver si es proporcional o no a lo que se hace ahí y a lo que se gestiona ahí. Yo no lo sé. Hoy no lo puedo decir. No puedo determinar que el sueldo es excesivo o no es excesivo sin ver qué se hace, cuáles son las responsabilidades que se tienen, cuál es el compromiso del cargo. No lo puedo decir. Ahora, está bien que se vea, que se empiece, que se agarre una lupa, como quien dice, y se vea. Me parece perfecto. Se nos terminó el tiempo. ¿Quedó algo, Gonzalo, Ana Laura? Yo simplemente, muy cortito, que comparto con lo que dice Desiree sobre poner la lupa sobre estos temas, lo dije y lo vuelvo a repetir, simplemente lo marco en el contraste con otras discusiones grandes que no se están dando. Queda 1 año y medio de este gobierno y me cuesta ver cuál es la agenda de ese año y medio, me cuesta ver cuáles son los temas grandes que quedan por resolver y sin embargo destinamos mucho tiempo a discutir estos temas, que no está mal, pero no estaría mal si estuviesen los temas más de fondo. Ya volvemos a la tertulia, cambiamos de tema.